hablando de las presentaciones por el orden, de acuerdo al orden en que han sido hechas. En primer lugar, respecto al papel de Julia, quisiera tomar algunos puntos en los que ella ha insistido. Ella ha hablado de la relación entre antagonismo y contradicción. Yo creo haber hecho aquí mi oposición clara a lo largo de los años. En un antagonismo no hay nada que sea contradictorio, porque lo que es contradictorio es aquello que solo se puede representar conceptualmente. Las contradicciones no existen en la realidad, las contradicciones solo existen en el campo proposicional. Esta fue la crítica que desde el comienzo se hizo a la filosofía hegeliana en el siglo XIX y que me parece incontrovertible. Otras soluciones que se han planteado, como por ejemplo la noción de oposición real, por distintos motivos yo tampoco las valoro como válidas. Lo que he insistido en mi obra es que hay una dimensión en toda relación antagónica que es el hecho de que interrumpe una identidad. La presencia del otro me impide ser plenamente yo mismo. Mientras que en una contradicción de tipo dialéctico, mi respuesta a la presencia del otro va a ser el desarrollo de una identidad que ya estaba dada por la presencia del otro. Y en una oposición real pasa lo mismo. En el choque entre dos automóviles no hay nada que sea antagónico, una relación de enemigos. Es simplemente una interrupción de identidad. No hay interrupción de identidad, sino que hay continuidad de identidad. Los límites históricos del marxismo están por el hecho de que la dimensión interruptiva del antagonismo no pudo realmente pensarlo. Y por eso la historia del marxismo ha sido el proceso progresivo por el cual el marxismo ha tenido que negar sus supuestos iniciales. Y hay algunos puntos de cesura importantes en esta tradición. La Revolución Rusa fue uno, la formulación de la teoría del desarrollo desigual y combinado otro, y finalmente la gran divisoria de aguas que representa el comienzo del gran ciclo. De modo que para mí la cuestión de pensar una relación antagónica no es pensar en una contradicción, no es pensar en una oposición real, es pensar en una cesura que se establece en las condiciones de la continuidad objetiva del proceso histórico. Eso respecto al primer tema. Esa relación es una relación de poder, la relación antagónica, precisamente porque se tiene la capacidad de dominación de interrumpir la identidad del otro. Si esa capacidad no existiera, la relación no sería de poder, pero en ese caso no tendríamos tampoco una relación antagónica en el campo social. Con respecto al lugar de la lucha y los lugares privilegiados de los sujetos del cambio histórico. Aquí Julia ha introducido una distinción entre necesidad y contingencia y ha desarrollado un argumento diciendo que si todo fuera contingente, todo sería igualmente posible. Entonces no podría hablarse de la prioridad histórica que en cierto momento determinado puede tener un sector u otro. Para mí lo que hay es un juego constante de desplazamientos entre necesidad y contingencia. En cierto momento ciertas conclusiones van a ser necesarias porque hay una configuración de fuerzas tales que implica que esa necesidad se va a imponer y el campo de la contingencia va a ser limitado de una cierta manera. Después de un cambio histórico de tipo distinto, lo que va a ser necesario, lo que va a ser contingente, va a ser necesariamente distinta, y en este desplazamiento donde se constituye el juego hegemónico en una sociedad. Decir que no hay ningún sector privilegiado en ningún momento de la historia puede ser la perspectiva de un habitante de Siria.
pero de Sirio, perdón, lo de Sirio. Pero lo que es importante es ver qué es lo que resulta posible y qué es lo que no resulta posible en coyunturas históricas que no tienen por qué ser coyunturas históricas limitadas, pues abarcar vastos periodos históricos. Las formaciones sociales capitalistas constituyeron formaciones hegemónicas que tuvieron una larguísima vigencia, pero eso no quiere decir que haya en la lógica del capitalismo algo que necesariamente, al margen de todo el contexto histórico, implica que deba prevalecer. Si esto fuera el caso, más vale nos vamos todos a casa y abandonamos la lucha. Pero lo que puede haber son desplazamientos constantes, guerras de posición en el sentido gramsciano, que van transformando la relación necesidad-contingencia. Y la relación necesidad-contingencia es más importante que o la necesidad pura o la contingencia pura. Este es el juego hegemónico. Respecto a la cuestión de los límites del capitalismo, que también ha sido planteada por Julia, la cuestión no es tanto los límites del capitalismo como si el capitalismo fuera un continente dentro del cual se dan todos los otros contenidos. El capitalismo se construye, como cualquier otra realidad histórica, construye su dominación sobre base de procesos hegemónicos. Y esos procesos hegemónicos implican que ciertas formas económicas, ciertas formas políticas, ciertas formas sociales se van a articular de un modo determinado. Ya los althuserianos empezaron a comprender que la noción del modo de producción como límite absoluto del capitalismo no funcionaba, que había que pasar a una categoría más amplia que incluyera lo político y lo ideológico, como la noción de formación social. Y hoy podemos decir que la noción de formación social, repensada como formación hegemónica, es lo que hay que pensar si uno quiere desplazar el poder capitalista en el mundo. Si puede haber una lucha anticapitalista radical sin la clase obrera, mi respuesta es doble. En primer lugar, si lo que se quiere decir es que sin la participación de los obreros en la lucha anticapitalista, esta lucha anticapitalista no es posible, es algo con lo que estoy de acuerdo. Si lo que se quiere decir es sin lucha el sujeto de una lucha anticapitalista es exclusivamente la clase obrera, mi respuesta es negativa. Luchas anticapitalistas se dan en el mundo a través precisamente de la aglutinación de una proliferación de sectores sociales. Por lo tanto, la cuestión de los límites del capitalismo, para mí es los límites del poder capitalista, que no es solo económico, sino también político. Finalmente, respecto a la cuestión acerca de pensar lo estatal como forma, yo debo decir que este es uno de los aspectos en que la concepción marxista clásica está más perimida. Para Hegel, la universalidad de la comunidad se daba a nivel del Estado, y la clase obrera, y la sociedad civil era el campo del puro particularismo. Marx puso en cuestión esto diciendo: el Estado es un instrumento de la clase dominante. La universalidad tiene que brotar del seno mismo de la sociedad civil a través de la emergencia del proletariado. Pero entonces el Estado y la forma política como tal es algo que debe perecer. La extinción progresiva del Estado es una tesis básica del marxismo. Gramsci estableció una posición diferenciada tanto de la posición de Hegel como de la posición de Marx. Con Marx estaba de acuerdo que es al nivel de la sociedad civil donde se da el impulso fundamental del cambio social. Pero con Hegel estaba de acuerdo que no se trataba de destruir el Estado, sino que se trataba de formar un Estado integral. Es decir, que no hay una teoría en Gramsci de la desaparición de lo político como tal. Paso ahora a los puntos del paper de Emilio. Emilio ha planteado la cuestión central de la relación entre populismo y kirchnerismo.
Yo quiero también en este caso decir cómo veo no solamente la relación entre el populismo y el kirchnerismo, sino el problema más general de la relación entre el populismo y la gestión de Estado, que es una expresión que ha empleado, si mal no recuerdo, Emilio, y que detrás de lo cual está la relación entre ruptura populista y poder estatal. Pienso desde este punto de vista que una gran ventaja de los procesos políticos actuales que estamos viviendo en América Latina es que por primera vez se combinan dos dimensiones: el desarrollo horizontal de la protesta social y la transformación vertical de la estructura del Estado. Sin estas dos dimensiones no hay un proceso real de cambio social. Los indignados en España no se plantean el poder del Estado. Como resultado de esto son explosiones que están destinadas a desaparecer a más corto y a largo plazo. En Grecia tenemos una situación mucho mejor, porque ahí se está formando una alternativa política por parte de la izquierda, además de una extensión masiva de la protesta social. Yo creo que lo que es novedoso y positivo de los regímenes políticos latinoamericanos, dentro de lo cual incluyo al kirchnerismo, es que están tratando de mantenerse a la vez en estas dos dimensiones. En algunos casos, como bien lo ha señalado Emilio, la iniciativa ha venido por parte del poder de Estado. El Estado se transformó en el gestor de nuevas demandas. Antes de la discusión sobre la ley del matrimonio igualitario, las encuestas daban que un 70% de la población estaba en contra. Hoy día las encuestas, a un año después de pasada la ley, son que el 80% de la población está a favor. O sea que en muchos casos el poder del Estado puede estar al origen de nuevas demandas. En otros casos va a tener que ser el receptor de demandas que vengan por parte de la sociedad civil. Pero lo que yo no plantearía sería que hay el vaciamiento de las demandas sociales por la construcción de un poder del Estado. Yo creo que los dos se articulan, y en cualquier populismo con cierto éxito, esto es necesariamente lo que va a ocurrir. Es decir, ustedes recuerdan los mismos orígenes del peronismo, que ahí al principio era el descamisado, el momento de la ruptura total. Después se pasa a hablar de la comunidad organizada. O sea que entre el momento populista de la ruptura y el momento de construcción de un orden institucional nuevo, tiene que haber una cierta continuidad. Y siempre un régimen populista exitoso va a tener que crearse en algún punto intermedio de este continuo. ¿Me acerco al micrófono? ¿Mejor así? Yo hablo con Mussolini, pero de todos modos, a veces. Entonces, después tengo un problema con las presentaciones de Ana y de Marilé, porque la leyeron con tal rapidez que corrían el riesgo de que la fueran a multar por exceso de velocidad. Entonces pude seguir solo de una manera relativa el centro del argumento. No puedo decir que lo he captado del todo, solo he captado la importancia del argumento en los dos casos y quisiera leer esos dos papers con mayor cuidado. Lo único que voy a hacer entonces son comentarios acerca de ciertos aspectos que los temas de ella han tratado. Me evocan cosas en las que he pensado, aunque no va a ser realmente una respuesta al argumento de ella. La cuestión de lo homogéneo, con la cuestión de lo homogéneo y lo heterogéneo, yo creo que se nos presenta un problema similar al que hemos visto hace un instante acerca de la relación entre lo necesario y lo contingente. No hay una homogeneidad pura y no hay tampoco una heterogeneidad pura. Lo que hay es la heterogeneización de ciertas relaciones
y las tendencias opuestas a la homogeneización. Esta dialéctica entre lo homogéneo y lo heterogéneo es, por ejemplo, algo que ¿dónde está Ana? Allá. Sí, algo que el mismo Bataille trata, por ejemplo, en el ensayo sobre el fascismo. Él se refiere realmente a esta cuestión de homogeneización, y cuando él empezó a crear instituciones quería imitar desde el punto de vista de la izquierda tendencias homogeneizadoras que la había visto operando en el fascismo. Pero el punto del heterogéneo también está presente allí, está disrumpiendo en cierta medida la estructura de la homogeneidad. Acá hay algo que, por ejemplo, en el libro de Oliver Marhart, que recomiendo a todo el mundo su lectura, el pensamiento político postfundacionalista, él hace una distinción entre el postfundacionalismo y el antifundacionalismo. El antifundacionalismo sería el que diría simplemente no hay fundamento como un hecho. Y hacer este tipo de afirmación simplemente reduce la realidad a una serie discontinua, óntica de entidades. Pero la idea de una objetividad esencial, ahora reducida al nivel de los elementos, no desaparece. El postfundacionalismo dice, la necesidad del fundamento está ahí, pero en el lugar del fundamento solo encontramos un abismo. Esta es la formulación de Heidegger. Sin embargo, este abismo tiene que ser representado como abismo, pero como el abismo no puede ser representado en forma directa, lo que se da es un proceso retórico de desplazamiento hacia ciertas figuras de la representación que asumen la tarea de representar lo irrepresentable. Algo que fuera pura y simplemente irrepresentable es algo que estaría enteramente fuera de la conciencia. Algo que es representable en forma distorsionada es algo que da a esa imposibilidad de la representación una cierta figura de representación. Yo en otros ensayos he tratado de mostrar cómo este enfoque de Abgrund heideggeriano coincide en buena medida con los enfoques de la lógica del objeto A de Lacan, acerca de la cual se ha dicho varias cosas en esta conferencia, y también con la noción de la clase hegemónica en Gramsci, en su oposición a la clase corporativa. Respecto a la cuestión tratada por Marilé, yo lo único que voy a arriesgar es un par de afirmaciones, no respecto al argumento de Marilé, sino a los temas que ella ha tratado. Ustedes saben que para Platón la belleza era el esplendor de la verdad. Es decir, lo bello es aquello que muestra más allá del proceso demostrativo. Es algo que muestra de una manera primaria. Ahora, el campo de la estética es para mí ese. Y la diferencia con Platón es que para Platón lo que se mostraba a través de los objetos individuales eran las ideas, es decir, entidades que eran las formas más puras de lo que ontológicamente existe. Hoy día podemos pasar al extremo opuesto, y acerca de esto Marilé ha dicho algo en su presentación, y decir, mostrar la contingencia de toda forma esencial es la base de la construcción de un nuevo objeto estético, sobre todo de una nueva experiencia estética. Por eso este sería el lado por el cual yo me movería. Y ahí de nuevo la cuestión del nombrar, a la cual hicimos referencia varias veces en nuestras discusiones, pasa a ser central, porque aquello que no puede ser conceptualizado puede de todos modos ser nombrado. Y en la lógica de la nominación yo creo que existe la respuesta teórica a muchos de los problemas que estamos discutiendo. Con Yeliza no tengo ningún desacuerdo,
pero nunca los hemos tenido y en muchísimos años. Hay una sola frase tuya que quisiera comentar. ¿Dónde está? Terminas tu paper diciendo: en este sentido, yo sostendría que cuando la demanda por ser tiene éxito en forzar al otro sociopolítico a reconocerla, esto necesariamente involucra una completa reconfiguración del marco sociopolítico existente y de este modo engendra un nuevo otro que a la larga involucra la creación de un nuevo orden. Es decir, lo que me parece que sería muy útil aquí es avanzar en la discusión de forzar al reconocimiento, porque aquí es, ¿qué quiere decir el forzar allí? Porque es una expresión que puede, yo sé muy bien lo que tú estás diciendo, pero puede ser leída de varias maneras y puede tener varios matices teóricos que me gustaría explorar, pero contigo en algún otro momento. Leí también tu paper con cuidado. Con respecto a Susana, yo creo que tú has planteado muy bien la distinción entre mi enfoque teórico y el enfoque teórico de Licio Verón. Yo no me acuerdo de esa cita de Verón que yo hacía. Vos tenés la ventaja que has leído mi libro hace más poco tiempo que yo. Sí, lo releí. La cuestión es que la primera diferencia, yo creo, más grande entre el enfoque de Verón y el mío es que, como ustedes saben, la semiótica ha tenido dos matrices históricas. Una ha sido el socialismo, y de ahí ha salido toda la semiología en el sentido francés del término. La otra es la línea de Peirce. El esquema de Saussure es un esquema dicotómico, el esquema de Peirce es un esquema tricotómico. Verón sigue la senda persiana, yo sigo la senda saussuriana por razones que ahora no puedo explicar largamente, pero yo creo que hay algo en este tercer elemento de Peirce que es demasiado impresionista para mi gusto. Y cuando ustedes ven ciertos semiólogos como Umberto Eco, la forma en que han desarrollado esta línea, eso me hace ser todavía más sospechoso de esta vía. Mientras que la lógica significante, significado, analizado en su estructura interna, yo creo que puede hacernos avanzar más en la dirección en que yo estoy trabajando. Pero en fin, esto es materia, desde luego, opinable. Con respecto a la cuestión del populismo y el afecto, estoy enteramente de acuerdo contigo. Lo único que me gustaría aclarar es que yo no creo tampoco en esa distinción que se hace con frecuencia en la dualidad entre discurso y afecto. A veces se dice el análisis estructural clásico tenía una dimensión de la lógica interna de la relación significante-significado, de otro lado una dimensión afectiva que le era agregada. Yo no creo que haya esa distinción entre las dos cosas. En primer lugar, porque en el análisis saussuriano la relación paradigmática de sustitución se basa en la apertura hacia distintas formas de asociación. Es el punto en el cual el psicoanálisis entra en el campo, o puede entrar en el campo lingüístico. Por consiguiente, si esa dimensión es la dimensión en la cual el afecto opera y al mismo tiempo es constitutiva del lenguaje, entonces no hay lenguaje desde el punto de vista lógico sin afecto como uno de esos componentes. Y en segundo lugar, tampoco
hay un afecto que exista, excepto a través de la catexis de un cierto contenido. O sea que esa dualidad yo no la... estoy enteramente de acuerdo en que la dimensión de efectos debe estar presente, pero no la planteo como una dicotomía entre dos dimensiones distintas. Respecto a la cuestión del regreso de Perón, de nuevo allí yo estoy de acuerdo con lo que decís en todos sus aspectos. Es decir, no había allí un significante que unificara un movimiento. El significante había pasado a ser tan vacío que cualquiera lo empezaba a articular a estructuras hegemónicas enteramente opuestas. Y finalmente la gente usaba los símbolos peronistas para oponerse a otros que también los usaba, que eran sus mortales enemigos. O sea que Perón finalmente podía ser un significante vacío, pero empezó a ser cada vez menos un significante hegemónico. Esa vacuidad nos llevó a la unificación de una cadena de significación y el proceso y la cosa terminó en la forma que ustedes saben. Respecto a Nora, yo estoy enteramente de acuerdo con toda la forma en que ella ha planteado lo que Freud aporta a lo político, la sucesión, pulsión de muerte, agresividad, superyo y luego la relación de satisfacciones, de castigo, es algo que yo creo que para el análisis político es fundamental incorporar. Y todo el análisis del símbolo, del síntoma, también yo creo que opera en la misma dirección. Lo único que le pediría a Nora, en un momento, yo ya voy a terminar, es que si ella estableció una serie de distinciones alrededor de la dicotomía fundamental pueblo-masa.